Vamos a buscar nuevamente dentro de lo que es el orden de la palabra de Dios los acontecimientos futuros con relación con la iglesia. Así que para hacer un pequeño recordatorio por los que no pudieron venir en la vez anterior, recordemos, hermanos, que primero, según la palabra de Dios, va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Luego después tenemos el tribunal de Cristo, después las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. Ahí prácticamente concluye el propósito de Dios con la iglesia. Después comienza una actividad en el mundo que tiene que ver con Israel y las naciones gentiles. A eso, si ustedes se acuerdan, el año pasado estuvimos meditando sobre lo que es la semana 70 de Daniel. Esas semanas, decíamos, están compuestas, son semanas de años, no semanas de días. Entonces cada semana tenía 7 años, hasta la muerte del Mesías. Después de la muerte del Mesías hay un espacio de tiempo que ya estaba determinado en el libro de Jeremías y Daniel, y entonces después de ese espacio de tiempo, para Israel falta la número 70, porque se han cumplido 69 semanas. Exactamente se cumplió la semana número 69 desde que Artajerjes, si ustedes se acuerdan, dio la orden de terminar con Jerusalén y comenzaron aquellas devastaciones y todo lo que vimos sobre la semana 70 de Daniel, y llegamos exactamente al momento en que el Señor Jesucristo entra montado en un burro a la ciudad de Jerusalén y la gente sale a recibirlo con palmas, que eso se recuerda religiosamente como el Domingo de Ramos. Ahí pegan exactamente las 69 semanas de años desde que se dio aquel dictamen. Entonces, en ese momento, dice la palabra de Dios, se iba a realizar lo que era la muerte del Mesías. Y así sucedió. Esa misma semana el Señor Jesucristo ofreció su vida en sacrificio por nosotros y comenzó lo que se llaman los tiempos de los gentiles. Este tiempo de predicación de la palabra de Dios, que no hay que confundir con la plenitud de los gentiles de la que habla Romanos. Entonces eso lo vamos a ver después. Pero ahorita estamos haciendo un pequeño recordatorio de todo aquello, porque es necesario e importante que pensemos bien esto. El arrebatamiento de la iglesia es el acontecimiento que nosotros estamos esperando. La gente está con principio de dolores y que ya viene el fin y que estas son señales, y precisamente de eso vamos a continuar meditando en la palabra de Dios. En 1 Corintios decíamos, capítulo 15 y el versículo 51 y 52, el Señor nos ha mencionado, o el apóstol nos ha dado esa revelación de lo que es precisamente el arrebatamiento de la iglesia, y el apóstol Pablo escribió aquí: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El Señor lo prometió a sus discípulos en Juan capítulo 14, les dijo estas palabras que nosotros leemos en el versículo 1 de Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan capítulo 14, verso 1. Versículos nada más del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere
y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hasta ahí el Señor Jesucristo se queda con el hecho de que prometió a la iglesia regresar por todos los creyentes. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando nosotros leemos en los Hechos, capítulo 1, los versículos 10 y 11 y en Apocalipsis 1, 7, acerca de la venida del Señor Jesucristo, no es el arrebatamiento. Esa confusión ha traído mucho daño porque hizo creer a los hermanos muchas cosas que después no hallaban escritura para poder sostener su posición. Y entonces nosotros podemos leer precisamente ahí en los Hechos 1 y los versículos 10 y 11 que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos en el versículo 7 al 9, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego después dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta no es el rapto de la iglesia. ¿Por qué razón? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o sea, el monte de los olivos. Según Zacarías, cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino, entonces Él se va a poner sobre el monte de los olivos. Pero para que eso suceda se va a abrir un gran valle. Están a punto de ver lo que se llama en la palabra de Dios la gran batalla del Armagedón. Y los ejércitos van a querer borrar a Israel del mapa. Eso es lo que están diciendo ahorita. Ese es el anuncio que hacen. No descansaremos hasta que Israel sea borrado del mapa. Entonces, nosotros vemos como la palabra de Dios, en tiempos en los que ni se pensaba en eso, Dios ya había dicho que los enemigos de Israel no descansarían con la idea de que Israel sea borrado, pero Israel, desde que volviera a ser nación, según las profecías, ningún enemigo podrá hacerle frente, a pesar de que es un país casi del tamaño de El Salvador. Entonces, ahí vemos nosotros grandes ejércitos rodeando a Israel. Israel le lanzan una tremenda cantidad de cohetes y no le hacen nada. Ellos los destruyen en el aire y hay algunos que dicen que los cohetes se hacen pedazos en el aire, porque Israel tiene un escudo invisible que ni ellos mismos entienden cómo es que no pueden caer como una lluvia de bombas sobre Israel. Lanzaron un día de estos 127 misiles, parece que solo 6 cayeron, y en lugares donde no les hicieron ningún daño. Entonces, ahorita es de más. Los enemigos de Israel pueden hacer lo que ellos quieran, pero no podrán derribar a Israel, mucho menos hacerlo desaparecer. Se está esperando que se cumpla la semana 70 de Israel, que es la de la gran tribulación. Entonces, cuando eso suceda, ya vamos a ver lo que va a acontecer. Pero en ese momento lo que va a suceder es que se va a abrir un gran valle para que Israel salga huyendo por ahí. Hay una falla tectónica, decíamos, debajo del monte de los olivos, y como queda enfrente de Jerusalén, a Israel le queda, ahí está el torrente de Cedrón, le queda perfectamente para salir huyendo por ahí. Y entonces lo que va a suceder es que los ejércitos, cuando ellos experimenten ese gran terremoto y suceda eso, entonces van a querer perseguir, como sucedió con el faraón en Egipto, que persiguió a Israel por el Mar Rojo. Y cuando eso acontezca, ya no va a ser agua, porque allí no hay cómo
volverlo a cubrir y que el ejército de Faraón se termine. No, entonces viene el Señor Jesucristo con sus ejércitos celestiales. Lo vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis 19. Y entonces, en ese momento dice la palabra de Dios que Él con el espíritu de su boca va a terminar con todos. Entonces, se oye aquel llamado, que vengan a la cena de la boda del Cordero. Pero dice, llama a las aves de los cielos para que coman carne de reyes, de capitanes, de grandes, pequeños, y esto y lo otro, y aquí y allá. Entonces, ahí se va a cumplir esto, porque el Señor viene al monte de los olivos. Entonces, cuando el Señor viene por la iglesia, no viene al monte de los olivos, hermano. ¿A dónde viene? Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice la palabra de Dios que viene a las nubes y vamos a recibir al Señor en el aire, no en el monte de los olivos. Entonces hay que ubicarse para no perderse en las profecías. De ahí que hay un montón de gente ahí afligida porque hay guerras y rumores de guerra y a saber por qué solo en El Salvador hay chikungunya, como que somos exclusivos y a los demás no les ha dado. Entonces nosotros sí tenemos esa suerte, esa bendición de tener todo eso, que si no nos cae de un modo, nos cae de otro, pero eso es otra cosa. La palabra de Dios dice que ese día de ira, de aflicción, va a venir sobre el mundo entero. Usted va a Suecia, 4 homicidios al año, y decía el hermano Rubén, y 2 normalmente se suicidan ellos, o sea que hasta deseando quizás están, y nosotros de 15 en adelante todos los días. Entonces no es el fin del mundo, no es en El Salvador, mucho menos todo el contexto que nosotros encontramos en la palabra de Dios, donde dice que los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Y dónde está Judea aquí? Algún pueblito que llama Judea. El Señor está hablando de los judíos. Es un problema con Israel. Todas esas profecías tienen que ver con Israel, nada que ver con la iglesia. Entonces ya vamos entrando en el tema y vemos que Apocalipsis 1 y el versículo 7 nos dan una clave que hay que mantener en mente para no dejarse llevar por todas esas cosas, porque ya me imagino cuando fue la Primera Guerra Mundial, por eso nacieron los testigos de Jehová anunciando el fin del mundo y el reino venidero. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial lo volvieron a anunciar, y cuando creyeron que iba a ser la tercera, salieron otra vez a fechar la venida del Señor. Pues nosotros no somos testigos de Jehová, somos hijos de Dios, tenemos la palabra del Señor y podemos comprender las cosas dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces dice el verso 7, aquí que viene con las nubes, pero no es a la iglesia que viene a traer. Mire la expresión, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Este versículo choca con aquellos que creen que la salvación se pierde, porque ellos predican que cuando usted lee en Hebreos la expresión sin santidad nadie verá al Señor, creen que se está refiriendo a la venida del Señor. Ahora dígame una cosa, si sin santidad nadie verá al Señor, ¿por qué dice aquí que todo ojo le verá? Se contradice. No, es que Hebreos está hablando del testimonio mío, de mi vida, no de la venida del Señor. Ese es el problema. Entonces, sin santidad nadie va a ver al Señor en mí, hermano. De eso está hablando. Si usted lee todo el capítulo, es el testimonio de los creyentes ante el mundo. Entonces, ante el mundo, ¿quién va a ver en un creyente carnal al Señor? Entonces, nadie verá al Señor sin santidad, porque un creyente santo que da buen testimonio, que es lo que ve la gente en él, al Señor. Pero Hebreos no está hablando de profecías. Nosotros tenemos una alabanza ahí, sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es que creemos que el himnario es inspirado por el Espíritu Santo, pero no es cierto. Aquí dice que todo ojo le verá. Entonces cuando viene por la iglesia no le verá todo ojo, solo la iglesia. Esa es la situación. Entonces no podemos desubicarnos y perder la idea
de lo que la palabra del Señor nos revela, y por eso es importante, porque 1 Tesalonicenses 4, precisamente, los versículos 16 y 17, dicen estas palabras: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero en Apocalipsis 1:7 no dice eso. Dice: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y nosotros no hemos traspasado al Señor. Nosotros lo hemos recibido como nuestro Salvador personal. Somos la esposa del Cordero. Los que hicieron eso, ¿quiénes fueron? Los romanos. Y no dice Juan que cuando el centurión se acercó y atravesó el costado con la lanza, era para que se cumpliera la escritura: mirarán al que traspasaron, pues. ¿Y quiénes fueron los que rechazaron al Señor? En esa ocasión fueron los judíos. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Fuera, fuera, crucifícale. Entonces, ¿qué les dijo Pilato? Agarró un lebrillo, o sea, un guacal, pidió agua y se lavó las manos y dijo: yo soy limpio de la sangre de este hombre o de este justo. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ¿quiénes son los que le traspasaron? Los que rechazaron al Señor. Pero la iglesia no, hermano. La iglesia ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Esta no es la venida del Señor por la iglesia. Es la venida del Señor al mundo, y todo ojo le verá. Pero cuando Él viene por la iglesia, no le verá todo ojo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y como decía Corintios, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo dura un abrir y cerrar de ojos? Si usted puede estar platicando con la persona, ¿y qué se hizo? Desapareció. Solo lo va a ver la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Y quién es la iglesia para el Señor? Todos los que hemos recibido a Cristo y hemos creído en Él como nuestro Salvador personal y hemos puesto nuestra fe en Él, no a través de un ritual. Busque un ritual en todas las conversiones que aparecen en la Biblia. Nadie recibió a Cristo en la cena del Señor. No nos engañemos. Pablo lo recibió en el camino a Damasco. La multitud de los que creyeron cuando Pedro predicó, lo recibieron ante la predicación de Pedro. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué haremos, varones hermanos? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuál Eucaristía? Eso no existe. Nada que ver con el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el día que la persona es convencida por el Espíritu Santo y recibe a Cristo como su Salvador personal. No es a través de un ritual religioso que se recibe al Señor. Ahí están todas las conversiones. No hay una sola que se haya realizado por cumplir con un ritual en un culto de la iglesia. No. Todas las conversiones que encontramos en la palabra de Dios son el resultado de la predicación del Evangelio y de haber creído en el mensaje. Que Cristo es mi Salvador, que Él murió por mis pecados, que Él derramó su sangre para limpiar mi alma, que yo soy salvo por pura gracia y por la fe en el Señor Jesucristo. ¿No era lo que leíamos en Gálatas? Vosotros sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y punto. Y se acabó. No hay tales de que usted va a recibir el cuerpo de Cristo durante la cena del Señor. Eso no es así. La cena del Señor es para hacer memoria de Él. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo,
en Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, no se estaba refiriendo a un culto de la iglesia, porque el Señor dijo que el que come es el que viene a Él y el que bebe es el que cree. Ahí lo dijo en el mismo capítulo 6. No es necesario estar dándole vuelta a nada, porque el Señor lo explicó todo. Y el Señor es explícito. El que come es el que viene a Él y el que bebe su sangre es el que cree en Él. Él lo dijo. Pero como no estamos en eso, vamos adelante. El Señor oró en el capítulo 17 de Juan. Y cuando el Señor oró en el capítulo 17, vemos como mínimo dos cosas. El propósito de su oración es, ¿se acuerda? Juan 17, que veamos su gloria. Y el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento de gloria al Señor y de revelación de su gloria. 1 Corintios 15, del 42 hasta el 49, leímos cómo se ha de desarrollar precisamente ese acontecimiento de glorificación a través del arrebatamiento de la iglesia. Si Juan 17 es una oración que tiene garantía de cumplimiento en las Escrituras, decíamos el Salmo 2 y el versículo 8, Juan capítulo 11, ante la tumba de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, y Romanos 8 y los versículos 18 y 19 nos revelan precisamente que seremos partícipes de esa gloria cuando Cristo venga por nosotros los creyentes. Además de todas las menciones que hace Pablo en sus epístolas, también Santiago en el capítulo 5 y el versículo 7, vamos a leerlo un poco rápido para recordar. Santiago 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y por eso les decía, hay que tener mucho cuidado porque algunos se dirigen por la expresión la venida del Señor. Dice, cuando usted vea la venida del Señor, se refiere a la segunda venida. No siempre, no siempre. Es mejor ver el contexto y de qué se está tratando. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué está pidiendo Santiago? Paciencia a la iglesia. Paciencia para esperar a su Señor que venga por nosotros. Y además de eso, Primera de Pedro capítulo 1 es la siguiente epístola después de Santiago, no hay que irse muy lejos. Capítulo 1 y el versículo 13 dice así. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero este es un mensaje a la iglesia. Todos los creyentes vamos a ver al Señor, pero no todos los incrédulos. En Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, pero en el arrebatamiento solo la iglesia le verá. Entonces nosotros tenemos que estar bien conscientes de eso para poder avanzar en el estudio, porque si no, nos vamos a perder, y por eso estamos mencionando estos versículos. En 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 17, hay un misterio que les mencionaba para terminar el mensaje anterior, y dice así: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que han muerto, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto tiene un contraste con Efesios capítulo 2 y el versículo 2. Efesios 2 y el versículo 2 dice que Satanás tiene poder en ese ambiente. Y el verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. A él se le ha dado
mientras el Señor no viene por su iglesia, la potestad de que tenga actividad en este ambiente. Por eso algunos hermanos muy acertadamente han dicho que los astronautas van por todos lados afuera de la atmósfera y no ven extraterrestres. Todos los avistamientos de extraterrestres son aquí, en la atmósfera terrestre, el ambiente que domina Satanás. Y entonces todas esas cosas, una vez yo leí en la revista esta científica muy interesante, que estaban haciendo un reto a todos los que creen en los extraterrestres: muéstrenme 1 kilogramo de nave espacial y llévenlo a todo el mundo, así como hicieron con las piedras de la luna cuando fueron a la luna. Yo fui a la feria internacional, han traído las piedras de la luna, y entonces vino mi papá y me llevó, como yo estaba cipote cuando eso sucedió. Y cuando voy a llegar, vení, me dijo, vamos a ver las piedras lunares que han venido a El Salvador. Y cuando llego, mire, si eran unas piedritas más chiquitas que la punta de mi dedo pequeño. Yo le dije, no las habrán recogido ahí en el Acelguate, porque eso parecían, no tenían nada de extraordinario. Y esas son piedras de la luna. Sí, son iguales a las de la tierra, por supuesto, y no Dios hizo todo el universo de los mismos componentes, pues, si no pueden hallar otros. Si la tabla periódica de la química se compone de esos más de 200 elementos, y se llaman elementos porque esos vinieron a constituir todas las cosas que nosotros vemos en el universo. ¿De qué otro material van a ser? Y no es un solo origen y un solo creador, pues. Entonces lo que van a encontrar son piedras, tal vez más quemadas que las de aquí, porque la luna se mantiene todo el tiempo con una cara frente al sol, que las que nosotros tenemos. Pero cuando las quisieron descomponer, así el pedacito, ya me imagino un pedazo de nave espacial extraterrestre, por lo menos nos hubieran traído una bujía, pues, para decir algo. Mire, aquí está una bujía del motor de las naves espaciales, y un pedazo de alambre extraterrestre. Miren, no es como el que usamos nosotros. Pero no hay nada de eso, solo avistamientos. Vimos esto, vimos lo otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese ambiente? La palabra de Dios le llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga? Va a hacer desaparecer esa potestad, porque Él viene por su iglesia. ¿A dónde nos va a recibir? Ahí donde Satanás ha tenido la potestad, la va a perder, porque Cristo viene por su iglesia. Y ahí nos va a recibir al Señor. Por eso la insistencia del Espíritu Santo: recibiremos al Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero cuando Él viene a establecer su reino, Él se va a posar sobre el monte de los olivos. Viene a la tierra, no viene al cielo, no viene al aire. Entonces nosotros nos encontraremos con el Señor. Más o menos esta es la ilustración. Y ahí vamos. Yo no sé con quién cree usted que se parece, pero la verdad es que ahí vamos, en una ilustración nada más. Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y precisamente este acontecimiento es algo glorioso. Y entonces nosotros seremos parte de esa visión y de esa experiencia. Bien, el Señor Jesucristo, cuando se despide de sus discípulos en Mateo capítulo 28, aquí recordamos lo que dice Romanos, la manifestación de los hijos de Dios, ¿quién la espera? Romanos capítulo 8 y los versículos 18 y 19, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que toda la creación espera. Pero después van a tener que esperar una parte, porque nosotros tenemos que celebrar las bodas del Cordero, primero el tribunal de Cristo y después las bodas del Cordero, todo eso en el cielo, y después venimos con el Señor a defender a Israel y a establecer su reino. Para eso el Señor, según Apocalipsis y según
lo que encontramos en las epístolas, Él nos ha hecho a nosotros sacerdotes y reyes para nuestro Dios. Y Apocalipsis dice, y reinaremos con Él sobre la tierra. Ahí ya no estamos en el aire. Ya para reinar vamos a venir sobre la tierra. Entonces, cuando estamos ante esto, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Venimos nosotros y va a suceder cosas que no van a suceder en el rapto. Y por eso hay una gran diferencia. Pero en Mateo 28, el Señor se despide de sus discípulos con esas palabras. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿a dónde? Me dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Ahorita es Satanás. Pero esa potestad se le ha concedido a él. No es que le pertenezca a él. Una cosa es que me presten el carro y otra que sea mío. ¿Verdad? Yo puedo andar el carro de otro, pero no es mío. Entonces eso le sucede a Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire, pero el Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces se termina la potestad de Satanás sobre ese ambiente, porque el Señor Jesucristo va a recibir a su iglesia. Ahora bien, ¿cuándo sucederá el arrebatamiento? No os toca a vosotros. ¿Se acuerda lo que leímos en Hechos, capítulo 1, verso 7? Ellos le preguntaron, como eran judíos, la pregunta fue no sobre el rapto, porque no sabían nada de eso. Sobre la venida del Señor por la iglesia, los discípulos no sabían nada. Es el apóstol Pablo, y después de que el Espíritu Santo vino, que los discípulos sabían que el Señor iba a venir por la iglesia y después iba a tener un trato con Israel. Pero en ese momento preguntaron, ¿cuándo va a ser el rapto de la iglesia? No, porque no sabían. ¿Qué preguntaron? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y esa fue la respuesta del Señor. No os toca a vosotros saber. Ahí está el montón de hermanos, unos hasta ponen ahí, no hay que permitir que la bestia establezca su reino, no deje que lo marquen. ¿Y eso? ¿Y por qué nos van a marcar a nosotros? Si a nosotros nadie nos va a marcar. ¿En qué momento va a suceder el arrebatamiento? En cualquier momento. En cualquier momento, puede suceder en este instante. Que el mundo se está preparando para eso, que los creyentes le tenemos miedo a la muerte, eso es cierto. No nos queremos morir. ¿Qué queremos? Que el Señor venga, sí. Y cuando el creyente se muere, no el Señor viene, pues. ¿Y quién cree que me va a venir a recibir a mí cuando yo me muera? Me tengo que encontrar con el Señor. De como iglesia es una cosa y lo personal es otra cosa. El arrebatamiento tiene que ver con la venida del Señor por la iglesia, no por cada uno de nosotros. Viene por todos los creyentes. Entonces, eso puede suceder en cualquier momento. Para el arrebatamiento no hay señales. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Anda medio mundo predicando señales. No, hombre, recibiréis poder para hacerme testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso es el poder en la iglesia, para predicar el evangelio. Pero hay gente que, mire, ya se están cumpliendo las profecías. Eso no es para la iglesia. Mire, dígale a la gente, y si usted muere esta noche, ¿a dónde va a ir su alma? Eso es lo que nos han mandado. Mire, y usted ya recibió a Cristo como su Salvador personal. Mire, y usted sabe que está en peligro de perderse por toda la eternidad. ¿Sabe cuándo es el fin del mundo? Cuando la gente se muere. ¿Sí? ¿Y cuándo viene el Señor? Cuando el creyente se muere. Si lo queremos ver en una forma personal. Pero si lo queremos ver en una forma general, entonces el Señor Jesucristo viene por toda la iglesia en el arrebatamiento.
Y el fin del mundo es cuando Él termina con todo este sistema de cosas y se da paso a los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, en Juan capítulo 14 y los versículos 2 y 3 ya leímos sobre lo que va a hacer. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y en 1 Corintios 15, 51 y 52 ya lo leímos también. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos arrebatados. ¿Para qué? Filipenses capítulo 3 y el verso 20. Filipenses 3, versículo 20. ¿Cuál es el propósito? 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía, no se preocupe por la ciudadanía norteamericana, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Habrá una transformación. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder con el que el Señor tiene control de todo el universo, ese poder va a usar para que nosotros tomemos nuestra ciudadanía. Bien. En 1 Timoteo capítulo 6 y los versículos 13 y 14, 1 Timoteo 6, versículos 13 y 14 dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de ahí para allá los creyentes no tenemos nada que ver con lo que va a suceder en el mundo. De ahí que hay personas que andan diciendo, perseverando, hermano. ¿Para qué? Pues porque dice que el que persevere hasta el fin es será salvo. Sí, pero en la gran tribulación. Ya cuando el Señor aparezca por nosotros, ya no tenemos nada que ver con perseverar. ¿Por qué? No estamos perseverando para ser salvos. Si en alguna manera nosotros perseveramos, es porque ya somos salvos. Si no, le falta a la obra del Señor Jesucristo. Pero nosotros somos salvos por gracia. Entonces, en este momento nos detenemos aquí y si hay alguna pregunta, la podemos disolver de lo que hemos mencionado. Cuando dice por siempre, a mí me queda la duda, que estaremos con el Señor en el arrebatamiento por siempre, sí. Pero luego será cuando vengamos con Él en la segunda venida, ¿sí? el por siempre continúa porque después vamos a regresar, No vamos a regresar, no vamos a regresar jamás. Fíjese cómo es la cosa. Nosotros somos llevados por el Señor a las nubes. Ahí nos quedamos, se va a realizar el tribunal de Cristo, que no es el gran trono blanco, eso es otra cosa. En el gran trono blanco oímos la palabra clave, muertos, grandes y pequeños. Nosotros en Cristo no estamos muertos, tenemos vida eterna. ¿Está bien? Entonces, como estamos vivos, no vamos a ir al gran trono blanco, vamos a ir al tribunal de Cristo. Y para eso hay una cantidad de versículos que vamos a ver cuando estemos en el tema del tribunal de Cristo. Ahí se va a revisar la obra de cada uno. La obra, ¿por qué? Porque los pecados. ¿Acaso no sabéis, le dijo Pablo a los Corintios, que todos vuestros pecados os han sido perdonados? Entonces, es la calidad de la obra. Por eso dice, y lo vamos a leer cuando estemos en ese momento del tribunal de Cristo, que cada uno recibirá su alabanza del Señor. Imagínense.
Dígame cuál es la obra que hizo el ladrón en la cruz. Se murió y no todos nos vamos a morir. Por lo menos los que antes de la... Ni siquiera se bautizó. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque no me envió Cristo a predicar el bautismo, dijo Pablo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si a la cruz de Cristo le falta el bautismo, no fue perfecta la obra. El Señor hizo una obra completa, suficiente y total. Entonces, cada quien va a recibir su alabanza del Señor. ¿Por qué? Porque si la obra de alguno se quemara, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué? Porque la obra de la salvación no es nuestra, es del Señor. Entonces esa obra pasa cualquier prueba. Ya la pasó. Cristo ha resucitado. ¿Y qué dice Hebreos? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Eso no quiere decir licencia para pecar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo menos que quiere es pecar, si es un verdadero hijo de Dios. Entonces los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Eso era lo fundamental, ¿se acuerda? Cuando estábamos leyendo sobre los nombres. Y nos faltan algunos para poder tener esa certeza bien clara. Pero, ¿qué va a suceder después del tribunal de Cristo? Dice Apocalipsis, la esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y sabe qué dice? Y el lino fino son las acciones justas de los santos, o sea, nuestras buenas obras. Lo único que a algunos les va a brillar más el traje y a otros les va a brillar menos, eso sí. Pero a todos nos va a brillar. ¿Por qué? Porque los que habéis creído en el Señor Jesucristo, le dice Pablo a la iglesia, de Cristo estáis revestidos. Entonces, vamos a celebrar las bodas del Cordero. La iglesia se prepara para las bodas del Cordero. Cuando la iglesia celebra las bodas del Cordero, sigue siendo en el cielo. Y después está la revelación de que venimos con el Señor precisamente vestidos, los ejércitos celestiales, porque está escrito en el Antiguo Testamento que aquí que Él viene con sus santos. ¿Y quiénes son sus santos? Los que hemos sido santificados en Cristo Jesús. Es que en nosotros no podemos. Juan dice que si alguno dice que no peca hacia Dios, mentiroso. El que dice que la salvación se pierde por pecado hacia Dios, mentiroso. Mire, mejor no diga nada porque es peligroso. No se trata de eso. No, la salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué sucede? Viene el Señor con la iglesia y dice, vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Quién es el que ha recibido esa ropa? La iglesia, y no es la esposa del Cordero. Entonces viene, se reúne a toda aquella multitud para destruir a Israel. Las cosas de Israel siempre son terrenales. Las cosas de la iglesia siempre son celestiales. Eso le sirve a uno para tener un buen discernimiento. Entonces viene la iglesia y el Señor no necesita que su ejército haga algo en la tierra. Dice que con el espíritu de su boca, para decir algo, podría ser que dijera, muéranse todos. Se muere. Y no dijo sea la luz y fue la luz. Si a Él no le cuesta. Lo que pasa es que Él es misericordioso. Él no necesita sacar una lanza y empezar, vaya, todos los creyentes saquen su lanza. Fíjese que le siguen los ejércitos celestiales, pero no venimos armados, solo vestidos, revestidos. Y entonces viene y llegamos a la tierra. Entonces se termina todos los ejércitos del mundo, y al terminarse todos los ejércitos del mundo, hay lo que se le llama la primera resurrección. ¿Quiénes van a resucitar ahí? Entonces dijo el Señor, veréis a Abraham, a Moisés y a Jacob sentados a mi mesa. ¿Por qué? Y el propósito es terrenal. La iglesia, ¿en qué mesa se ha sentado? En el cielo para celebrar las bodas del Cordero, porque el propósito es celestial. Pero desde el momento que empieza el rapto, no nos volvemos a separar nunca del Señor. Así estaremos siempre con Él. Siempre.
Vení, nos vamos con Él, celebramos lo que nos toca en el cielo, venimos con Él a reinar, se termina el reino milenario y nosotros nos quedamos a la expectativa de lo que va a suceder después del gran trono blanco, el juicio final. ¿Para qué? Para recibir lo que la palabra de Dios le llama nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y qué es lo que desciende primero de los nuevos cielos y la nueva tierra? La nueva Jerusalén. Porque la otra Jerusalén es terrenal, tiene que ver con Israel. La nueva tiene que ver con la iglesia, como una esposa ataviada para su marido. Es la representación de la iglesia. Y todas las naciones que hubieran sido salvas van a permanecer con él. ¿Y qué dice? Todos los que fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son? Nosotros. No os regocijéis, les dijo el Señor a los discípulos, de que los demonios se os sujetan, antes bien regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que usted no se preocupe si no le gusta el nombre que tiene. ¿Por qué? Porque hay un nombre nuevo en la gloria para cada uno de nosotros. Y nosotros, ese es el nombre, se nos va a dar una piedrecilla blanca. Y en la piedrecilla, el nombre nuevo. Siempre estaremos con el Señor. No se volverá a separar de nosotros. Siempre. Por toda la eternidad. Ya no necesitan sol ni luna, porque la luz de Dios los iluminará. Ese ya es después del milenio y después del juicio final y después de esta creación. Entonces, ese es el orden que lleva la palabra de Dios. Entonces, espero que con eso, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros nos quedamos para el próximo estudio. Solo quiero leer 3 porciones de la palabra de Dios, 3 porciones nada más, solo leídas, para que recuerde que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 10. Apocalipsis 3:10, solo lectura rápida. 3:10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el Salvador. No dice así. Como dice, sobre el mundo entero. No es por pedazos, hermano. No, mientras los suizos y los suecos vivan tranquilos y nosotros tengamos problemas, mejor veamos cómo se resuelven, pero no estemos pensando que ya viene el fin del mundo y que ya el Señor va a establecer. No, eso es otra cosa. Hay países completamente tranquilos. Los finlandeses, partes de Inglaterra, hay partes en los Estados Unidos que hasta se extrañan de las noticias que hay en los mismos Estados Unidos. En Canadá, me dice mi hermano, yo puedo salir a las 11 de la noche caminando. ¿Qué estar pensando que te van a asaltar? No, hombre, ahí no pasa nada. ¿A dónde va a venir esto? Al mundo entero. No es El Salvador ningún marco de referencia. Yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir para probar a los que moran sobre la tierra. Nosotros vamos a estar en el cielo con el Señor. No hay tales. Entonces luego seguimos. Romanos 5, 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10 dice así, mire, esta es una garantía de lo que el Señor nos ha dado en la salvación de nuestra alma. 5, 9 y 10 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, no en nuestras buenas obras. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No hay ira para nosotros. ¿Qué era cómo se le llamaba la gran tribulación en lo que acabamos de leer en Apocalipsis? La ira que ha de venir es un tiempo de prueba sobre el mundo entero. ¿Qué van a decir los reyes y la gente que esté? Escondernos de la ira. Porque el día de la ira del Cordero ha llegado y ¿quién podrá estar en pie? Por él seremos salvos de la ira.
yo te guardaré, dice el Señor. Primera Tesalonicenses 1:10, ya lo estuvimos viendo, pero el capítulo 5 y el versículo 9 vamos a hacer un contexto con eso. Dice estas palabras, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Así que no deje de preocuparse por esas cosas, porque el próximo viernes, para terminar este tema, vamos a ver las principales diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida.